Me desperté a las 6 de la mañana, como de costumbre, no por voluntad propia, sino porque con la edad mi sueño se había vuelto ligero e inconstante. A mis 65 años, había aprendido a vivir con eso, como con tantas otras cosas. Me quedé allí 5 minutos reuniendo mis pensamientos y, luego, con cuidado de no molestar mis articulaciones doloridas, me senté al borde de la cama, en mi cuarto, en mi departamento, aunque a veces sentía que nada de eso me pertenecía ya. Afuera, por la ventana, la colonia del Valle apenas despertaba. El vecindario tranquilo, donde había vivido la mayor parte de mi vida, aún dormía entre la neblina matutina. Desde allí podía ver un tramo de la autopista, donde los primeros autos ya se arrastraban rumbo al centro de la Ciudad de México y hacia Toluca. Durante 32 años, el coche de mi Eduardo estuvo entre ellos todas las mañanas, y luego él se fue y todo cambió. Me puse la bata y salí en silencio del cuarto. El departamento tenía 3 habitaciones, pero era amplio, casi 120 m cuadrado. Eduardo y yo lo compramos en los años 80, cuando los precios en la Ciudad de México no eran una locura. Después añadimos un segundo piso y construimos una terraza. Tantos planes, tantas esperanzas. Y ahora esta casa se había convertido en un campo de batalla donde yo era el bando perdedor. La cocina estaba limpia, siempre lavaba los trastes antes de irme a la cama. No importaba cuán cansada me sintiera. Los viejos hábitos son difíciles de romper para una enfermera de urgencias. El orden es primordial, especialmente cuando el caos reina a tu alrededor. Puse la tetera al fuego y tomé mi única alegría, una cajita de té de manzanilla que compré en una tiendita cerca de mi antiguo trabajo. Darla, mi nuera, solo tomaba café en cápsulas y torcía la nariz cuando yo hacía té. Mientras el agua hervía, preparé la masa para los panqueques. Terence, mi hijo, los amaba desde la infancia y, a pesar de todo, yo seguía haciéndolos cada sábado. Tal vez era mi manera de intentar mantener al menos una tradición familiar, un hilo que nos conectara al pasado cuando éramos una familia de verdad. La puerta rechinó en la parte de atrás del departamento. Era Oliver, mi nieto menor. A sus 14 años ya era más alto que yo, más delgado y desgarbado como un cervatillo. Su cabello oscuro siempre estaba despeinado, sus ojos escondidos tras un flequillo largo y sus audífonos parecían pegados a sus orejas. Buenos días, Oliver, le sonreí. Los panqueques estarán listos en 15 minutos. Asintió sin quitarse los audífonos y se sentó a la mesa de la cocina con su tablet entre las manos. Hacía mucho dejé de tomarme su comportamiento de forma personal. Al menos no me contestaba con grosería como su hermana mayor, Raquel. Aunque yo sabía que Oliver era quien veía y entendía todo lo que pasaba en la casa mejor que nadie. Mamá, ¿has visto mi suéter azul? Raquel irrumpió en la cocina, ya completamente vestida y maquillada, a pesar de la hora. A sus 17 años, era una bella copia de su madre, los mismos pómulos altos, la misma nariz recta, el mismo cabello castaño. Solo sus ojos eran como los de Terence, cafés, suaves, heredados de mi difunto marido. Lo lavé ayer, querida, debe estar en tu closet, en la segunda repisa. Ya miré ahí, replicó, pero enseguida se suavizó. Perdón, mamá, es que voy tarde a la reunión de mi grupo del proyecto de los sábados en la mañana. Alcé la ceja sorprendida mientras volteaba un panqueque. Clases de veterinaria, ¿recuerdas? Estamos haciendo un proyecto sobre el tratamiento de animales callejeros, asentí, recordándolo. Raquel soñaba con ser veterinaria desde que Eduardo le regaló un libro sobre animales salvajes en su 10º cumpleaños. Era muy determinada. Busca en el cesto de la ropa sucia del baño, sugerí. Puede que haya olvidado colgarlo. Salió corriendo y volvió un minuto después con el suéter que buscaba. Gracias, mamá. Eres la mejor, dijo, besándome la mejilla y tomando un panqueque directamente de la sartén. ¿Está tan bueno, Marlene? La voz aguda de Darla me hizo brincar. Nunca me llamaba suegra, ni por mi nombre de cariño, solo Marlene, como si fuéramos de la misma edad o colegas. ¿Volviste a meter mano en mis cosas del baño? Mi nuera estaba en la puerta con las manos en la cintura. A sus 39 años estaba impecable, esbelta, en forma, con postura perfecta. Gerente de una red de lavanderías, siempre se vestía como si fuera una entrevista en una gran corporación, pantalones de vestir, blusas, joyería mínima.
Su pelo rubio estaba recogido en un chongo apretado que acentuaba sus rasgos marcados. Solo limpié las repisas, Darla. Todos tus frascos están donde los dejaste. No encuentro mi crema de manos, entornó los ojos, la que Terence me regaló en nuestro aniversario. Quizá esté en la recámara, sugerí con cautela, dándoles vuelta a los panqueques. Siempre la guardo en el baño, replicó, en el cajón derecho, donde están todas mis cosas, esas en las que siempre estás metiendo mano. Oliver bufó suavemente detrás de mí, con los ojos pegados a la tablet. Raquel puso los ojos en blanco. Mamá, vi tu crema en tu buró, dijo, metiéndose el último trozo de panqueque a la boca. Me voy tarde. Darla apretó los labios sin agradecer ni a su hija ni a mí. Simplemente se dio la vuelta y salió, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y quejas no dichas. Puse los panqueques listos en un plato grande y lo coloqué en la mesa junto al jarabe de maple. Otra tradición familiar. Terence apareció justo cuando terminé de lavar la sartén. 42 años, entradas incipientes y una pequeña barriga. Aún así me parecía al niñito que yo cargaba en brazos, mi único hijo, mi orgullo y mi dolor. Buenos días, mamá. Bostezó, se estiró. Panqueques, eres un milagro. En momentos así quería creer que no todo estaba perdido, que mi niño seguía ahí dentro de ese hombre cansado y sin columna que dejaba que su esposa mandara en la casa de su madre. Tu padre solía decir que sábado sin panqueques no era sábado, sonreí, sirviéndole una taza de café. Terence asintió sin levantar los ojos. Los dos sabíamos que no le gustaba que hablara de Eduardo. Lo incomodaba, le recordaba cómo habían cambiado las cosas desde su muerte, hacía 5 años. Darla volvió a la cocina sosteniendo la crema en la mano, a propósito. Estaba en el buró, tal como dijo Raquel, comentó, mirándome apenas. La próxima vez, Marlene, no metas mano en mis cosas, ¿ok? Todo mundo necesita su espacio personal. Asentí en silencio, aunque quería decir tantas cosas, que mi espacio personal había sido violado hacía mucho, que este departamento era de mi propiedad por la cual yo todavía pagaba la hipoteca. Que los dejé mudarse cuando despidieron a Terence de su trabajo anterior pensando que sería temporal, 1 año máximo, hasta que se levantaran. Pero pasaron 3 años. En vez de hablar, me serví más té y fui a la ventana. Desde el 8º piso había vista la ciudad, a las colinas lejanas y, en un día despejado, hasta los volcanes del Valle de México. Hoy el cielo estaba cubierto por una ligera bruma, una mañana típica capitalina. Mamá, Darla y yo iremos al cumpleaños de Rui esta noche, dijo Terence, masticando un panqueque y bebiendo café. ¿Te quedas con los niños? No era una pregunta, era una afirmación. Como siempre, nunca preguntaban si me convenía o si tenía planes. Solo me presentaban un hecho consumado. Claro, dije, volteando hacia él con una sonrisa. Tengo un libro nuevo que quería leer en paz. Genial, dijo Darla, sacando un yogur del refrigerador. Por cierto, noté que usaste mi champú otra vez, el francés. Te pedí que no lo tocaras, Marlene. Es caro y lo compro especialmente para mi cabello. Yo no había tocado su champú, tenía el mío, común, del supermercado, pero no valía la pena discutir. Perdón, Darla, no volverá a pasar. Ella asintió como si aceptara la disculpa de una vasalla y se sentó a la mesa junto a su marido. Empezaron a hablar de sus planes para la noche, ignorándome por completo. Terminé mi té, puse la taza en el lavavajillas y salí de la cocina, aliviada de poder volver a mi cuarto. Al pasar por la habitación de Oliver, escuché música suave. Había vuelto a su cuarto justo después del desayuno. La puerta estaba entornada y me asomé. Mi nieto estaba sentado en su computadora, completamente absorto en algún juego. Sus hombros delgados tensos, los dedos moviéndose rápido por el teclado. Oliver, ¿te gustaría salir a caminar hoy? Hace buen tiempo. Se volteó, se quitó los audífonos un segundo. No puedo, abuela. Tengo un torneo en línea, es un juego en equipo. No puedo quedarles mal a los chicos, entiendo, sonreí otra vez. Él asintió y se puso de nuevo los audífonos. Solíamos ir mucho al parque juntos. Yo le mostraba distintas plantas y le contaba historias de mi trabajo en la ambulancia. Pero el último año se volvió cada vez más retraído, prefiriendo el mundo virtual al real. No lo culpaba.
Había una tensión constante aquí en el departamento. En mi cuarto me senté en la cama y tomé un álbum de fotos antiguo del buró. Hojeé las páginas familiares. Nuestra boda con Eduardo, el nacimiento de Terence, sus primeros pasos, vacaciones escolares, graduación. Aquí nos presenta a Darla, joven, enamorado, feliz. Aquí están las primeras fotos con Raquel, recién nacida, luego con Oliver. Las últimas fotos con Eduardo, ya canoso, pero todavía fuerte y lleno de energía. ¿Quién podría saber que un infarto se lo llevaría tan de repente? Tras su muerte, me sostuve como pude. Seguí trabajando en la ambulancia 2 años más antes de jubilarme. Unos meses después, Terence perdió su empleo de ingeniero en una constructora. Me llamó de inmediato. Mamá, necesitamos tiempo para levantarnos. ¿Podemos quedarnos contigo solo por 1 año, máximo? Claro, acepté. ¿Cómo iba a negarle a mi único hijo? Vendieron la casa para pagar sus deudas que, como supe después, eran en su mayoría de juego. Terence se había enganchado con las apuestas deportivas y se mudaron acá. Él consiguió trabajo como operador en una fábrica de autopartes con un recorte significativo de salario. Darla siguió como administradora en la lavandería. Apenas les alcanzaba para lo básico y la educación de los niños. Yo no les pedí renta, solo mi parte de los servicios, pero poco a poco todo empezó a cambiar. Darla comenzó a darme órdenes en la cocina, a reacomodar muebles y a comentar mis hábitos. Terence se quedaba callado y trataba de no involucrarse. Al principio intenté defender delicadamente mis límites, pero cada vez terminaba en una guerra fría, silenciosa, que lastimaba a los niños. Y empecé a ceder en cosas pequeñas, luego en insignificancias y después en asuntos más serios. Guardé el álbum en el buró cuando escuché un golpe en la puerta. Era Raquel. Había regresado de clase antes de lo que esperaba. Mamá, ¿puedo pasar? Claro, querida. Entró y cerró la puerta tras de sí. Miró alrededor, como verificando que estuviéramos solas, y se sentó a mi lado en la cama. Quería disculparme por lo de mi mamá, dijo bajito, lo del champú y todo eso de la mañana. Está bien, querida. No te preocupes por eso, pero no está bien. La rabia brilló en sus ojos. Esta es tu casa, y ella actúa como si tú fueras. Se interrumpió. Una invitada que se aprovecha de su hospitalidad, sugerí suavemente. Raquel asintió mordiéndose el labio. Hablé con papá, pero solo lo ignora. Dice que todo está bien, que a ti te gusta cuidarnos, suspiré. Terence siempre ha sido un maestro de la autoilusión, ¿sabes? Le tomé la mano. A veces es más fácil para la gente ignorar los problemas que enfrentarlos. Tu padre es un buen hombre, Raquel. Solo le tiene miedo al conflicto, como tú. Ella me miró directamente a los ojos. Abuela, ¿por qué dejas que te traten así? Es tu departamento. ¿Podrías echarlos a todos? Negué con la cabeza. Son mi familia, son todo lo que me queda. Raquel me abrazó, apoyando su mejilla en mi hombro. ¿Sabes? He estado anotando tus historias, dijo de pronto. Esas que me contaste de la ambulancia, de las llamadas difíciles, de las vidas que salvaste. Tú eras tan valiente, abuela. ¿Qué pasó con esa mujer? No supe responder. ¿Dónde estaba Marlene Acevedo, la que no dudaba en correr a edificios en llamas, la que tomaba decisiones en segundos que determinaban vidas, la que no tenía miedo de poner en su lugar a médicos arrogantes cuando sabía que tenía razón, la que usaba su uniforme con orgullo y conocía su propio valor? Sigue aquí, dije, tocándome el pecho, solo un poco cansada. Raquel asintió comprensiva y se levantó. Tengo que terminar mi proyecto, pero quería que supieras que Oliver y yo siempre estamos de tu lado. Cuando se fue, me quedé inmóvil largo rato, mirando por la ventana. Afuera, la del valle seguía con su vida. Una ciudad latinoamericana cualquiera, donde familias comunes con problemas comunes vivían en casas comunes. Hubo otro golpe en la puerta, esta vez más fuerte. Marlene era Darla. Quiero lavar las cortinas de la sala. ¿Puedes ayudarme a quitarlas? Respiré hondo, preparándome para dejar mi refugio y volver a la realidad, donde yo no era la dueña de la casa sino una sirvienta en mi propio hogar. Claro, Darla, ya voy. ¿Sabes, Marlene? A veces no entiendo cómo aguantas. Laura Silva movía vigorosamente el azúcar en su café, aunque ya se había disuelto hacía rato.
Estábamos sentadas en nuestro café favorito, El Pájaro Azul, un sitio sin pretensiones a 2 cuadras de la biblioteca municipal, donde Laura llevaba 27 años como bibliotecaria. Bajé la vista a mi té, a diferencia del de casa, estaba flojo, pero al menos estaba Laura, la única persona con la que podía hablar abiertamente. No es tan malo, intenté sonreír, pero me salió poco convincente. Basta frunció los ojos. A sus 63 años, seguía siendo tan directa como cuando nos conocimos en la secundaria. Estás dejando que te pasen por encima en tu propia casa, suspiré, admitiendo la derrota. Laura siempre me veía a través. ¿Qué debería hacer? ¿Echarlos? Son mi familia. Las familias no se tratan así, dijo, dejando la taza con tal fuerza que algunas gotas salpicaron el plato. Escúchame, Marlene, te conozco hace 50 años. ¿Dónde está aquella mujer que enfrentó a un matón borracho, el doble de grande, por lastimar a su novia? Sonreí involuntariamente al recordar el incidente. Tenía 19 años. Laura y yo regresábamos de un baile, y en el estacionamiento vimos a un tipo grande empujando a una chica llorando. Sin pensar, me puse entre ellos. Eso fue hace mucho, negué con la cabeza. Éramos jóvenes y tontas. No. Fue valiente y correcto. Laura se inclinó hacia adelante. ¿Recuerdas cuando trabajabas en la ambulancia? ¿Cuántas vidas salvaste? ¿Cuántas veces decidiste bajo presión? ¿Dónde está esa Marlene? Cerré los ojos y los recuerdos volvieron. 28 años en la ambulancia, primero como paramédica, luego como parte del equipo senior. Llamadas interminables, noches sin dormir, adrenalina en la sangre y la sensación de que hacía algo importante. Recordé el accidente en la autopista cuando tuvimos que sacar a 5 víctimas de una van destrozada. Recordé atender un parto en un elevador de un rascacielos cuando se fue la luz y tuve que usar una linterna para alumbrar. Recordé el incendio en un asilo donde rescatamos ancianos, muchos incapaces de caminar. En esos momentos nunca dudaba ni vacilaba. Sabía qué hacer y lo hacía. Eras fuerte. La voz de Laura me trajo al presente. ¿Qué le pasó a esa mujer? Envejeció, sonreí con amargura y se quedó sola. Tonterías, agitó la mano. Yo tampoco me hago más joven y mi marido murió hace 8 años, pero no dejo que nadie me pase por encima, y tú tampoco deberías. No dije nada, mirando por la ventana a la gente que pasaba. La del valle había cambiado en los últimos años, más concurrida y ruidosa. O quizá era yo la que había cambiado, volviéndome más callada y discreta. Cuéntame qué está pasando, dijo Laura, empujándome un plato de pay de limón. Y come, has adelgazado. Tomé el tenedor obediente, sabiendo que era inútil discutir. Todo como siempre, dar la manda a todos. Terence calla. Tratan la casa como si fuera de ellos, pero me critican cuando toco sus cosas. Darla me critica por cada cosita, que no lavé bien los trastes, que puse el radio muy alto, que arruiné su blusa cuando yo misma la lavé. ¿Y Terence? ¿Qué dice tu hijo? Nada, negué. ¿O solo lo ignora? Mamá, ya conoces a Darla, solo le gusta tener el control, como si eso fuera excusa. Laura bufó. ¿Y los niños? ¿Cómo están tus nietos? Mi rostro se suavizó. Raquel entiende lo que pasa. A veces intenta defenderme, pero le cuesta con su mamá. Oliver se ha aislado en su mundo. Computadora, juegos, audífonos. Antes salíamos a caminar y hablábamos mucho. Ahora casi no sale del cuarto. Esa situación no es sana, Laura tamborileó con la uña. Para ninguno de ustedes. Tienes que hacer algo, Marlene. ¿Qué exactamente? Abrí las manos. Llevan 3 años viviendo conmigo. No tienen dinero para un lugar propio. Si los echo, ¿a dónde irán? No tienes que echarlos, Laura puso los ojos en blanco. Pero sí establecer límites. Es tu casa y mereces respeto. Recuérdales eso. Guardé silencio, pensando en sus palabras. Algo se agitó dentro de mí. La misma determinación que conocí alguna vez, pero que se había desvanecido, aplastada por el miedo a quedarme completamente sola. Lo pensaré, dije por fin, te lo prometo. Laura bufó con escepticismo, pero cambió de tema. Habló del nuevo sistema de computación que estaban instalando en la biblioteca y de cómo estaba enloqueciendo a todo el personal mayor de 40. Llegué a casa alrededor de las 5 de la tarde, cargada con compras. Terence solía hacerlas,
pero hoy estaba haciendo horas extra, al menos eso dijo. El departamento estaba extrañamente silencioso. La puerta de Oliver estaba cerrada, probablemente estaba jugando otra vez. Raquel, según la nota en el refrigerador, se había ido a casa de una amiga a estudiar para un examen y volvería a cenar. Voces amortiguadas venían del cuarto de Terence y Darla. Entré en silencio a la cocina y empecé a desempacar. ¿Hablas en serio, Terence? ¿0 pesos? La voz de Darla sonaba furiosa aún a través de la puerta. Esos eran todos nuestros ahorros. Me congelé, escuchando. Sabía que estaba mal husmear, pero no podía moverme. Estaba segura de que los Lakers ganarían. La voz de Terence sonó patética. Traían una racha buenísima. No me importa su racha, Darla casi gritaba. Ahorramos ese dinero para el enganche de una casa y por fin salir de aquí. Me cubrí la boca con la mano. 12,000 pesos. Terence había perdido 12-0 en apuestas. Lo voy a recuperar, te lo prometo. Su voz sonó desesperada. Tengo un sistema, apenas empecé a usarlo. ¿Un sistema? La risa histérica de Darla me taladró los oídos. Tu sistema nos trajo a la casa de tu madre hace 3 años. Pensé que lo habías dejado después de la última vez. Escucha, amor. Terence bajó la voz, intentando calmarla. Lo pagaré todo. Me ofrecieron turnos extra en la fábrica y puedo pedirle a mi mamá. No, replicó Darla. Ya tuve suficiente de tus favores. No voy a depender todavía más de tu madre. Coloqué con cuidado la bolsa de verduras en la mesa, procurando no hacer ruido. El corazón me latía a 1000. Terence había recaído y me volvió a mentir. No había horas extras hoy. Probablemente estaba en alguna casa de apuestas, gastando los últimos ahorros de la familia. La puerta del cuarto se abrió y apenas tuve tiempo de girar hacia el refrigerador, fingiendo guardar compras. Darla salió dando un portazo tan fuerte que vibró el vidrio. Ah, Marlene, se detuvo al verme. Ya volviste. Tenía los ojos rojos, de llanto o de rabia, el cabello despeinado y las mejillas encendidas. Nunca la había visto tan alterada. Acabo de llegar, sonreí lo más natural que pude. Compré todo para la cena. Pensaba hacer un pastel de atún. Terence. Darla me miró unos segundos como si no entendiera lo que decía. Luego negó con la cabeza. Haz lo que quieras, me voy. No me esperen a cenar. Tomó la bolsa y la chaqueta del perchero del pasillo y salió corriendo del departamento, azotando la puerta tras de sí. Exhalé lentamente, dándome cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Terence salió del cuarto, pálido y con la mirada vacía. Se detuvo en la puerta de la cocina, dudando en entrar. ¿Escuchaste todo, no es así?, preguntó bajito. Asentí, sin sentido fingir. 12,000 pesos, Terence, me tembló la voz. ¿Cómo pudiste? Bajó los ojos y vi no a un hombre de 42 años frente a mí, sino a un niño que había roto la ventana del vecino con una pelota y tenía miedo de admitirlo. Pensé que esta vez tendría suerte, murmuró. Estudié las estadísticas, lo calculé todo. No lo vuelvas a hacer, dije, extendiendo la mano y tomando la suya. Por favor, Terence, te estás destruyendo y a tu familia. Asintió sin mirarme. Lo sé. Voy a parar, te lo prometo. Esta vez va en serio. Los dos sabíamos que era mentira. Lo había prometido después de cada pérdida, y sin embargo, siempre volvía a apostar en cuanto tenía dinero. Ve a descansar, dije, empujándolo con suavidad hacia el cuarto. Te llamo cuando la cena esté lista. Sola. Seguí cocinando mecánicamente, pero mis pensamientos estaban lejos. Las palabras de Laura resonaban en mi cabeza. Dejas que te pasen por encima. ¿Y ahora? Esto. Terence había perdido todo y Darla estaba furiosa. Por experiencia, sabía que su furia inevitablemente se derramaría sobre mí, el eslabón más débil a sus ojos. Raquel volvió alrededor de las 7, animada y llena de energía. Hola, mamá, me besó la mejilla. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Viste a Laura? Sí, nos la pasamos bien, sonreí, sin querer cargarla con mis problemas. ¿Cómo va tu preparación para el examen? Genial, creo que estoy lista. Se asomó al horno. Pastel de atún. ¿Dónde está mamá? Se fue. Me encogí de hombros, dijo que no la esperáramos a cenar. Raquel frunció el ceño. ¿Peleó con papá otra vez? La escuché gritar esta mañana. Vacilé, sin saber qué decir. No quería dejar mal a Terence ante su hija, pero tampoco mentir. Tuvieron un desacuerdo, dije al fin.
Creo que necesitan un tiempo para enfriar la cabeza. Raquel asintió comprensiva. No era la primera vez que sus padres discutían. Voy a llamar a Oliver para cenar, dijo, y fue a la habitación de su hermano. La cena transcurrió en un silencio tenso. Terence apenas probó la comida, aunque normalmente devoraba mi pastel con gusto. Oliver, como siempre, estaba perdido en sus pensamientos, y Raquel intentó animar el ambiente con historias de la escuela, pero desistió al sentir el clima general. Después de cenar, mandé a los chicos a hacer la tarea y empecé a lavar los platos. Terence terminó de arreglar la mesa en silencio y se fue a la sala a ver la tele, su refugio habitual. Darla volvió cerca de las 10. Yo acababa de planchar y estaba a punto de acostarme. Al oír abrirse la puerta principal, me quedé inmóvil, esperando otro arranque de ira. Pero en lugar de eso, escuché la risa de una mujer. Darla no estaba sola. Pasa, Nancy. La voz de mi nuera sonaba relajada, casi alegre. Terence seguramente ya duerme y la vieja seguro no asoma la nariz de su cuarto. Me quedé inmóvil en el umbral, sin atreverme a salir. La vieja hablaba de mí. ¿Segura? La segunda voz femenina sonó dudosa. Es tarde, no quiero incomodar, vamos. Es mi casa, despachó Darla. Puedo invitar a quien quiera, cuando quiera. Me mordí el labio, sintiendo una oleada de indignación crecer en mí. Su casa. Tras 3 años viviendo a mis expensas, consideraba este departamento suyo. ¿Cómo es vivir con la madre de tu marido?, preguntó Nancy, curiosa. ¿No está apretado? Las oí ir a la cocina, las copas tintinear. Darla debió sacar vino. Es temporal, la voz de Darla sonó segura. Casi hemos ahorrado para el enganche de nuestra propia casa. Mentiras. Después de la pérdida de hoy, no les quedaba nada. Pero claro, no todo es miel sobre hojuelas, continuó, bajando la voz. Aún así podía oír cada palabra en el silencio del departamento. Marlene mete la nariz en todo, revuelve nuestras cosas y vive sermoneando a los niños, especialmente a Raquel. Ya parece una abuela. Te entiendo, dijo Nancy. Mi suegra era un verdadero fastidio hasta que se mudó a Yucatán, la mejor decisión de su vida. Ambas rieron y sentí un nudo en la garganta. Así me veían, un fastidio, un estorbo. Lo más difícil es fingir que aprecio todos sus favores, dijo Darla, haciendo comillas en el aire, sus cenas, su lavandería, su limpieza, como si no pudiéramos arreglárnosla sin ella. ¿Por qué aguantar eso? La voz de Nancy sonó genuinamente confundida. ¿Por qué no se mudan ya? ¿Sabes cuánto cuesta la vivienda en la del Valle hoy?, suspiró Darla. Y desde que degradaron a Terence en el trabajo, en fin, tenemos que aguantar a la vieja pesada, pero no será por mucho, te lo prometo, la vieja pesada, eso me había convertido en mi propia casa. Cerré en silencio la puerta de mi cuarto y me senté al borde de la cama, con las manos temblándome, las lágrimas ardieron, pero no las dejé caer. Años en una ambulancia me enseñaron a contener las emociones hasta el momento justo. Miré mis manos, arrugadas, con venas marcadas, pero aún fuertes, manos que habían sostenido recién nacidos y cerrado los ojos de moribundos. Manos que habían suturado heridas y entablillado huesos rotos. Manos que, según Darla, no eran ya más que una herramienta para servir a su familia. Dejas que te pasen por encima. La voz de Laura resonó en mi cabeza y por primera vez en mucho tiempo admití que tenía razón. Yo lo había permitido, me había vuelto invisible en mi propia casa. Un estorbo viejo. Algo crujió dentro de mí como hielo en un río en primavera. Una grieta fina, casi imperceptible, pero yo sabía que esas grietas tienden a crecer. La semana siguiente, la conversación que había escuchado me pesó como plomo. Intenté actuar normal. Hice el desayuno, limpié el departamento, lavé la ropa, los mismos rituales diarios que hacía ya por inercia, pero por dentro algo había cambiado. Las palabras de Darla, estorbo viejo, me zumbaban en los oídos cada vez que la veía. Terence estaba deprimido y callado. Darla lo ignoraba ostensiblemente en la cena, hablándole solo a los niños. Noté a Raquel y Oliver intercambiar miradas preocupadas, percibiendo la tensión creciente. El viernes por la tarde estaba terminando de sacudir la sala cuando oí la puerta principal. Darla había llegado del trabajo antes de lo usual, y algo en su paso, en el clic energético de sus tacones en el parquet, me dijo que tenía noticias.
Ah, Marlene, estás aquí, soltó, lanzando la bolsa al sofá y escudriñando la sala con mirada evaluadora. Perfecto, tenemos que hablar. Dejé el sacudidor con cuidado y me enderecé. ¿Pasó algo, Darla? Sí, y algo maravilloso, sonrió, ese gesto que nunca le llegaba a los ojos. Me ascendieron. Ahora soy gerente de la red de lavanderías de nuestra región. Felicidades, dije sinceramente, es una gran noticia. Sí, el sueldo es mejor y las perspectivas también. Miró alrededor, como calculando, pero hay una condición. Tengo que hacer parte del trabajo desde casa. Necesito una oficina en casa. Algo se agitó dentro de mí, una mala corazonada que intenté suprimir. Quizá podamos adaptar parte de la sala, sugerí. Podríamos poner un escritorio junto a la ventana, donde hay buena luz. No, Marlene negó. Necesito un espacio separado donde nadie me moleste. Estaba pensando en tu cuarto. Me congelé, sin creer lo que oía. ¿Mi cuarto? Sí, asintió, como si fuera lo más natural. Es la habitación más luminosa y amplia después de la de Terence y la mía. Y francamente es demasiado grande para una sola persona, especialmente con tus pertenencias mínimas. Mis pertenencias mínimas. Por años me había deshecho de mis cosas para abrir espacio a su desorden. Le cedí repisas en mis closets, cajones en mis cómodas, espacio en la bodega, y ahora quería quitarme mi último pedazo de espacio personal. ¿Y dónde voy a dormir? Mi voz salió baja, casi sumisa. Podemos convertir la bodega, encogió los hombros. Es pequeña, pero cabe una cama y un buró. Total, tú solo duermes ahí, ¿no? Una oleada de rabia me subió, pero años de tragarme sentimientos tomaron el control. Necesito pensarlo, Darla, dije con calma, son cambios grandes, claro. Piénsalo, sonrió con condescendencia, como hablándole a una niña. Pero me gustaría empezar la reorganización mañana. Los muebles de la oficina llegan el miércoles. Ya los había encargado. Sin preguntar, sin discutir, simplemente decidió que sería así. ¿Lo hablaste con Terence? Esperaba que mi hijo al menos intentara defenderme. Por supuesto, me despachó. Está totalmente de acuerdo. Es nuestra oportunidad de levantarnos por fin después de los acontecimientos recientes. Acontecimientos recientes. Así llamó ella a los 12-0 que perdió Terence. Hablaré con él, respondí, sintiendo una calma extraña crecer en mí. No sumisión, sino otra cosa, algo peligroso. Por favor, se encogió de hombros. Solo no tardes en decidir. Ya pedí la pintura para las paredes. Creo que gris claro se verá genial. Se dio la vuelta y fue a la cocina, dejándome en medio de la sala con el trapo en la mano. Mi casa, mi cuarto, mi vida, y pensaban cambiarlo todo sin mi consentimiento. Terence llegó del trabajo alrededor de las 7. Lo esperé en la cocina, cocinando su asado favorito. Darla había ido a una reunión con colegas y los niños estaban en casa de un amigo. Quedamos solos, madre e hijo, como en los viejos tiempos cuando Eduardo viajaba por trabajo y Terence y yo teníamos noches especiales de juegos de mesa y galletas. Huele riquísimo, mamá sonrió al entrar, pero el gesto se le borró al ver mi expresión. ¿Pasa algo? Darla me contó de su ascenso, señalé una silla. Siéntate, hablemos. Se humedeció los labios, nervioso, pero obedeció. Sí, es una gran noticia, le van a casi duplicar el sueldo y quiere tomar mi cuarto para su oficina, lo interrumpí. ¿Es cierto que estuviste de acuerdo? Terence bajó la mirada y supe de inmediato cuál sería su respuesta. Mamá, es solo temporal, empezó. En cuanto ahorremos para el enganche de la casa, después de que 12,000, negué. Terence, ¿te das cuenta de que me pides mudarme a una bodega, un cuarto sin ventanas del tamaño de un armario? La vamos a dejar cómoda, dijo, sin mirarme. Pondremos una cama bonita, lámparas. No se trata de la cama, suspiré, se trata del respeto. Esta es mi casa, Terence, sigo pagando la hipoteca. Lo sé, se encogió aún más, y te estamos agradecidos por dejarnos vivir aquí, pero esta es una oportunidad para darla, para todos. Con su nuevo sueldo podremos ahorrar más rápido para nuestro lugar. ¿Y cuánto tomará? Lo miré, buscando al hombre responsable que esperábamos criar. ¿1 año? ¿2? ¿5? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por ti mismo, en lugar de dejarte llevar y complacer a Darla? No es justo, por fin me miró. Vi un destello de dolor en sus ojos. Estoy tratando de mantener a mi familia.
Sí, cometí un error con esas apuestas, pero lo estoy trabajando, y el ascenso de Darla es nuestra oportunidad de arreglar las cosas. ¿Haciendo que tu madre viva en un armario? Negué. Terence, no está bien, y lo sabes. Guardó silencio, mirando su plato. Le vi la lucha en el rostro. Una parte sabía que yo tenía razón, pero otra, más fuerte, temía enfrentarse a su esposa. Hablaré con Darla, dijo al fin. Tal vez podamos resolver algo. Sabía que no lo haría, o fingiría hablar y luego me diría que Darla no aceptaba, como siempre. Está bien, asentí, dándole una última oportunidad de mostrar valor. Habla con ella. El resto de la noche pasó en un silencio denso. Terence se fue a la sala y yo me quedé en la cocina, repasando opciones. La bodega era realmente minúscula, unos 6 m², sin ventanas y con una sola bombilla colgando del techo. La perspectiva de pasar el resto de mi vida ahí era deprimente. Más aún la idea de separar mis cosas, especialmente la colección de discos de vinilo que Eduardo y yo reunimos toda una vida, más de 200 álbumes, del jazz clásico al rock and roll de los 60. No habría espacio para ellos en la bodega. A la mañana siguiente me despertó el ruido de muebles arrastrándose. Asomándome fuera de mi cuarto, vi a Darla y Terence en la sala, moviendo el sofá contra la pared para abrir espacio. ¿Qué está pasando? Salí a su encuentro, ajustándome la bata. Nos estamos preparando para reorganizar los muebles, sonrió Darla, con ojos fríos. Terence dijo que lo hablaron ayer. Miré a mi hijo, que evitó cuidadosamente mi mirada. Hablamos, dije despacio, pero no di mi consentimiento. A Darla se irguió y la sonrisa desapareció. Pensé que estaba resuelto. Los muebles de oficina llegan el miércoles y queríamos empezar a pintar hoy. Aún no decido. Darla, crucé los brazos. Es un cambio grande. Necesito tiempo. No hay tiempo, replicó. Debo empezar a trabajar desde casa el lunes. Si el cuarto no está listo, puedo perder la oportunidad. Mamá, al fin. Terence me miró. Por favor. Es muy importante para nosotros. Sentí la ira elevarse. Ni siquiera me preguntaron. Simplemente decidieron, confiados en que cedería otra vez. Necesito pensarlo, dije firme. No toquen nada de mi cuarto hasta que decida. Pero, Darla empezó. No levanté la mano. Es mi cuarto, en mi casa. Tengo derecho a pensarlo. Sin esperar respuesta, volví a mi habitación y cerré la puerta. El corazón me retumbaba. Por primera vez en mucho tiempo desafié abiertamente a Darla y me sentí libre. Pasé el día pensando. Una parte de mí quería ceder, como siempre, por la paz familiar. Otra parte, la Marlene decidida del pasado, se rebelaba contra otra humillación. Por la tarde todavía no tenía una decisión final. Alrededor de las 6 tocaron mi puerta. Raquel estaba allí con una taza de té. Te traje manzanilla, dijo, tendiéndome la taza. ¿Puedo pasar? Asentí y la dejé entrar. Escuché lo que está pasando. Se sentó en el borde de la cama. No es justo, mamá, no pueden echarte a la bodega. Ellos creen que pueden, sonreí con amargura, sentándome a su lado. Y, para ser honesta, yo los llevé a creer que cedería ante cualquier argumento. Pero esta vez no, ¿verdad? Me miró esperanzada. No vas a aceptar. Suspiré, mirando las repisas de discos que forraban la pared. Cada uno guardaba memorias. Eduardo y yo bailando a Frank Sinatra en nuestro primer aniversario. El pequeño Terence durmiéndose con nanas de Ella Fitzgerald. Nuestras noches de juegos con los Beatles de fondo. No se admití. No quiero causar problemas. Vamos, Raquel me tomó la mano. Ellos son los que causan problemas, no tú. Esta es tu casa. En ese momento, la puerta se abrió sin tocar. Darla apareció con una cinta métrica en la mano. Ah, aquí estás, dijo, dándonos un vistazo rápido. Raquel, ve a ayudar a tu padre con las cajas en la sala. ¿Qué cajas? Para tus cosas. Entró a medir la pared. Decidí no perder tiempo. Mañana empezamos a empacar para pintar el domingo. No he dado mi consentimiento. Darla, mi paciencia se agotaba, y te pedí que no tocaras mi cuarto. Marlene suspiró con paciencia fingida. No podemos esperar para siempre. Tenemos que decidir ahora. Y ya decidí, dije firme. La respuesta es no. No me mudaré al armario. Darla se quedó congelada con la cinta en la mano. Raquel contuvo el aliento. ¿Qué quieres decir con no? Darla se volvió lentamente. Esto no está a discusión. Necesito una oficina y necesito tu cuarto.
Sostuve su mirada sin apartarla. Encuentra otra solución. ¿Cómo? ¿Cuál? Cruzó los brazos. Convertir el cuarto de Raquel u Oliver. Son niños. Necesitan espacio para estudiar. ¿Y yo no necesito espacio? La indignación crecía. ¿No soy una persona? Estás jubilada, replicó Darla. ¿Qué vas a hacer en un cuarto tan grande? ¿Mirar el techo? La bodega es suficiente para ti. Raquel jadeó ante semejante grosería. Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Ocúpate de lo tuyo, le lanzó Darla. Ve con tu padre. No, Raquel se plantó a mi lado. Me quedo con la abuela. Este es su cuarto y no tienes derecho a echarla. Terence apareció atraído por las voces. ¿Qué pasa aquí? Miró de su esposa a su hija y a mí. Tu madre se niega a moverse, dijo Darla. Dice que necesita este cuarto. ¿Para qué? Se burló. ¿Para esta basura? Señaló las repisas de discos. No es basura, di un paso al frente, sintiendo algo romperse dentro de mí. Es la colección de Eduardo y mía. Nuestra vida, nuestros recuerdos. Eduardo se fue hace 5 años. Darla puso los ojos en blanco. Es hora de avanzar. Esos discos solo juntan polvo. Bien podrías venderlos. Algunos valen buen dinero. ¿Venderlos? Sentí que la sangre me abandonaba. ¿Quieres vender mis discos? ¿Por qué no? Se encogió. Nadie los escucha y necesitamos dinero. Siempre necesitan dinero, negué. Pero no a costa de mis recuerdos, Darla. Terence intervino, inseguro. Tal vez podamos encontrar otra solución. Los discos de mamá. Oh, por favor, no empieces, lo cortó Darla con un gesto. Pensé que ya lo habíamos hablado. Necesitamos esa oficina. Es nuestra oportunidad de salir por fin de la deuda en la que tú nos metiste. No hables así delante de los niños, palideció Terence. ¿Y qué digo? Finch, que todo está bien, levantó la voz. Necesitamos dinero. Necesito una oficina y la voy a tener, aunque tenga que llevar toda esta basura al basurero. Tomó uno de los discos, un raro álbum de Chet Baker que Eduardo me regaló en nuestro último aniversario. Avancé para quitárselo. No te atrevas a tocarlo. ¿O qué? Retrocedió, alzando el disco. ¿Qué vas a hacer, Marlene? ¿Echarnos? Rió. Vamos. Todos sabemos que te aterra quedarte sola. Solo sigues viviendo aquí porque nosotros te aguantamos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé helada, sin creer lo que oía. ¿Qué dijiste? Mi voz salió extrañamente calmada. Me escuchaste. Darla bajó la mano, pero no devolvió el disco. Es hora de enfrentar la verdad. Esta es nuestra casa, vivimos aquí. Estamos criando a nuestros hijos aquí. ¿Y tú? Eres solo una vieja aferrada al pasado que nos impide avanzar. Darla, al fin Terence encontró su voz. Te estás pasando. No, la que se pasa es ella, me señaló, al negarse a ceder el cuarto que necesitamos. Vieja egoísta. Levanté la mano, deteniendo el torrente de insultos. Algo dentro de mí había cambiado, como si hubiera caído un muro que contenía todo lo que sentí estos años. Tienes razón en una cosa, Darla. Es hora de enfrentar la verdad. Miré el cuarto, mi cuarto, en mi departamento, el que aún pago con mi modesta pensión. Este es mi hogar, dije bajo, pero firme. Mi departamento, el que yo pago, al que los dejé mudarse hace 3 años por compasión, porque no podían pagar renta en ningún lado después de que Terence perdió dinero en apuestas. Darla palideció, pero me sostuvo la mirada. ¿Y qué? No puedes echarnos, no puedes vivir sola, te da miedo la soledad, nos necesitas más de lo que nosotros a ti, no es verdad, negué. Me las arreglé sola 2 años después de que murió Eduardo. Puedo arreglármelas ahora. Miré a Terence, pálido y confuso, sin saber de qué lado estar. Aguanté todo esto porque son mi familia, continué. Pensé que los ayudaba, pero estaba equivocada. No estaba ayudando, me dejaba usar, y eso acaba hoy. Caminé hacia Darla y, con suavidad pero firmeza, tomé el disco de sus manos y lo devolví a su lugar. Nadie toca mis cosas, dije. Nadie se va a quedar con mi cuarto. Y si no les gusta, tendrán que encontrar otro lugar donde vivir. Tras nuestra discusión, un silencio opresivo cayó sobre el departamento. Darla me lanzó una mirada fulminante, se fue a su cuarto y azotó la puerta. Terence se quedó en el umbral, claramente queriendo decir algo, pero incapaz de decidir qué. Se encogió de hombros y siguió a su esposa. Raquel me abrazó fuerte y susurró: «Estoy orgullosa de ti, abuela», antes de irse a su cuarto.
Hasta Oliver, que nunca salía, abrió la puerta a una rendija y me miró con una expresión nueva, sorpresa o respeto. Me quedé sola, con el corazón acelerado y las manos temblando, pero extrañamente serena, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Era tarde, cerca de las 11, pero sabía que no podría dormir. En lugar de eso, tomé un álbum antiguo guardado en el cajón de la cómoda y me senté en la cama con él. Al pasar las páginas, me sumergí en recuerdos. Aquí estamos con Eduardo, jóvenes, sonrientes, llenos de esperanza, parados frente a este mismo edificio el día que firmamos los papeles. Era 1987. Teníamos un poco más de 30 y Terence tenía 5. Nos agarraba de la mano, tan pequeño, con el cabello despeinado y una sonrisa chueca. Su diente frontal recién se había caído. Nuestro hogar, dijo Eduardo, pasándome el brazo. Lo logramos, Marlene, nuestra propia casa. Trabajamos como locos para ahorrar el enganche. Eduardo hacía turnos dobles en la fábrica y yo trabajaba de noche en el hospital. Ahorrábamos en todo. Comíamos pasta barata, comprábamos ropa en bazares, renunciábamos a vacaciones, pero valió la pena. La sensación de entrar en tu casa sabiendo que nadie puede echarte no tiene precio. Pasé la página. Aquí estamos arreglando la sala. Eduardo pinta las paredes con unos jeans manchados. Yo lavo las ventanas con un pañuelo en la cabeza y Terence carga herramientas, con aire importante. Hicimos todas las reformas nosotros, sin contratar a nadie. Ahorramos cada centavo. Pero qué diversión tuvimos. Poníamos la música a todo volumen, cantábamos, bailábamos con brochas y trapeadores. Hacíamos pausas para pedir pizza, incluso con nuestra austeridad, pequeñas celebraciones en medio del ajetreo. La siguiente foto es de la fiesta de inauguración. Amigos, parientes y colegas abarrotan la sala. Todos trajeron regalos, cortinas, ollas, macetas. Laura, ahí está, en la esquina con una copa nos dio el primer disco de nuestra futura colección, Time Out. Empiecen con los clásicos, dijo. Y así hicimos. Cada mes, por más apretado que estuviera, comprábamos un disco nuevo. Era nuestro ritual. Después de la quincena, íbamos a la tienda de música y nos pasábamos largo eligiendo, consultándonos. Jazz, rock, blues, clásica. La colección creció, reflejando nuestros gustos y humores cambiantes. Cerré el álbum y fui a las repisas. Pasé los dedos por los lomos, leyendo títulos familiares. Cada uno era un pedazo de mi vida con Eduardo. Nuestros primeros años aquí, el nacimiento de Terence, su crecimiento, nuestras vacaciones y noches tranquilas escuchando música y platicando de todo bajo el sol. Eduardo decía que la música era el idioma del alma. Amaba el jazz más que nada, especialmente Miles Davis y Chet Baker. Yo era más de rock clásico y folk, Bob Dylan, Simon Garfunkel, Joni Mitchell, pero encontrábamos compromisos, descubríamos cosas juntos, creábamos nuestro mundo musical. Y ahora Darla quería tirar todo o venderlo como chatarra para hacer espacio a su oficina en mi casa. Volví a la cama y me senté, mirando por la ventana a la del valle de noche. Las luces titilaban en la oscuridad como estrellas. A Eduardo le encantaba esa vista. A veces, de noche, nos quedábamos en la ventana, abrazados, mirando la ciudad. Imagina cuántas vidas, cuántas historias se desarrollan ahora detrás de cada ventana, decía. ¿Qué diría si viera en qué se convirtió nuestra familia tras su muerte? ¿Qué me aconsejaría hacer? Sabía la respuesta. Eduardo siempre enseñó a Terence a respetar a los demás y asumir responsabilidad. No aprobaría que su hijo permitiera que su esposa me tratara así. Y ciertamente no se quedaría callado si alguien intentara echarlo de su propio cuarto. ¿Cómo dejé que las cosas llegaran a este punto? El pensamiento me acosaba, obligándome a repasar los últimos años. Tras la muerte de Eduardo, quedé deshecha. Un infarto fulminante se lo llevó a los 64. Ni siquiera alcanzó a jubilarse. No vio a Raquel entrar a preparatoria ni el nacimiento de Oliver. Era tan injusto, tan doloroso, que me quedé entumecida. El primer año apenas existí, iba a trabajar, volvía a casa, cumplía rutinas. Terence y su familia me visitaban cada fin de semana, llevaban comida, ayudaban con la limpieza, me hacían compañía. Les agradecía ese apoyo.
y cuando Terence perdió el trabajo, no dudé en ofrecerles que se mudaran. Parecía la solución perfecta. Ellos no pagarían renta y yo no estaría sola. Además, pasaría más tiempo con mis nietos. Al principio, bien. Darla cocinaba, Terence ayudaba con reparaciones y trabajos pesados, y los niños llenaban la casa de vida y risas. Pero gradualmente, casi imperceptiblemente, el equilibrio cambió. Primero, cosas pequeñas. Darla reacomodaba la cocina por comodidad sin pedir mi opinión. Luego empezó a comprar comida que yo nunca comía, porque es mejor para ti. Después, la rutina diaria comenzó a girar en torno a su horario, no al mío, y en algún momento me descubrí pidiendo permiso para encender la tele en mi propia sala. Yo lo permití. Me justificaba: son jóvenes, tienen su vida, no quiero entrometerme, no es importante, solo son pequeñas cosas por la paz. Para no quedarme sola. Pero ahora, vista desde fuera, entendí que me traicioné, y no solo a mí, traicioné la memoria de Eduardo, la vida que construimos, los valores que atesorábamos. Nunca habríamos permitido que alguien nos mandara o fijara reglas en nuestra casa, y ahora Darla quería echarme de mi cuarto, vender nuestra colección y encerrarme en un cuartito sin ventanas. Y encima tenía el descaro de decir que me toleraban en mi propio hogar. No, eso tenía que terminar. Abrí el cajón del buró y saqué una carpeta con documentos, la escritura del departamento, la hipoteca, las pólizas de seguro. Todo estaba a mi nombre y al de Eduardo, tras su muerte, solo al mío. Terence y Darla no tenían ningún derecho legal sobre esta propiedad. Estaban aquí porque yo lo permitía, y era hora de recordárselos. Decidí que por la mañana iría al banco y luego con un abogado. Necesitaba saber exactamente cuáles eran mis derechos y cómo protegerlos. Basta de concesiones, basta de compromisos a costa de mi dignidad. Con ese pensamiento, por fin me acosté y por primera vez en mucho tiempo me dormí casi de inmediato, sin vueltas ni ansias. La mañana me recibió con sol fuerte y un silencio inusual. Miré por la ventana. El coche de Terence estaba en el estacionamiento, no habían salido, probablemente me evitaban tras lo de ayer. Me vestí rápido, elegí mi mejor traje sastre, el que usaba para reuniones importantes en el hospital, azul marino, austero, que inspiraba confianza. Me recogí el cabello en un chongo pulcro y hasta me maquillé un poco. En el espejo no vi a una abuela oprimida, sino a una profesional, una mujer que sabe lo que vale. Al salir, encontré a Terence en la cocina. Estaba con una taza de café como si no hubiera dormido. Buenos días, dije en tono neutro. Se encogió y me miró con ojos cansados. Mamá, sobre lo de ayer, Darla no quiso decir eso. Solo estaba nerviosa. Sin excusas, Terence me serví té. Darla dijo exactamente lo que piensa y agradezco su honestidad. ¿Vas a algún lado? Miró mi traje. Tengo cosas que hacer en la ciudad, dije sin detalles. Vuelvo a cenar. Asintió, sin ganas de continuar. Terminé mi té, tomé el bolso y salí, sintiendo cómo mi determinación crecía con cada paso. Primera parada, el banco. Mi gerente era una joven llamada Estefanía, de sonrisa profesional y mirada atenta. ¿En qué puedo ayudarla hoy, señora Acevedo? Necesito información sobre mi hipoteca, saqué la carpeta. Quiero saber cuánto me falta por pagar y cuáles son mis derechos como única propietaria. Estefanía tecleó, revisó mi cuenta. Tiene un historial impecable, señora Acevedo observó. Nunca ha faltado a un pago en... Deslizó la pantalla, los 38 años de su hipoteca. Impresionante, sentí una ola de orgullo. Solo le faltan 3 pagos, añadió. Después de eso, el departamento será suyo, libre de gravamen. 3 pagos. Solo 3 meses. Y la hipoteca de 30 años que firmamos Eduardo y yo de jóvenes padres estaría saldada. ¿Y mis derechos? Pregunté. ¿Puedo desalojar a alguien del departamento? Estefanía arqueó las cejas. Usted es la única propietaria según los documentos. Eso le da el derecho pleno de decidir quién puede vivir en su propiedad. Le recomiendo consultar a un abogado inmobiliario, me dio el contacto de uno especializado. 1 hora después, estaba en el despacho de Ricardo Dourado, un señor de sienes canas y mirada penetrante. Entonces, señora Acevedo, a ver si entiendo, revisó los papeles.
Su hijo y su nuera han vivido en su departamento los últimos 3 años, sin contrato, no han pagado renta y ahora intentan limitar sus derechos como propietaria. Asentí, sintiendo un extraño alivio al oírlo tan claro, y ayer mi nuera dijo que yo solo vivo ahí porque ellos me toleran, añadí, aun siendo mi departamento y yo pagando la hipoteca. Dourado negó con la cabeza. Me temo que es un caso clásico de abuso emocional hacia una persona mayor por parte de familiares, dijo. Abuso emocional. Las palabras me golpearon. Nunca había pensado mi situación en esos términos, pero era verdad. Humillación constante, desvalorización de mis sentimientos y respeto a mis necesidades. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté, intentando no temblar. Como propietaria, tiene todo el derecho de desalojar a ocupantes indeseados, explicó. Aunque sean familiares, la ley está de su lado. Describió el procedimiento. Notificación formal de desalojo con fecha para desocupar. Si se negaban, juicio. Pero yo empezaría con una conversación, añadió. Explíqueles que conoce sus derechos y está dispuesta a defenderlos. A menudo basta para que reconsideren. Asentí, pensando. No quería tribunales. Al fin y al cabo, son mi hijo y mis nietos. Pero no podía seguir en esa humillación. ¿Y los niños?, pregunté. Mis nietos tienen 17 y 14. No quiero que sufran. Es un dilema, admitió. Legalmente son menores y están al cuidado de los padres. Si desaloja a los padres, los niños se van con ellos. Esa fue la parte más dura. La idea de no ver a Raquel y Oliver todos los días dolía, pero ¿era mejor que crecieran en un hogar donde humillaban a su abuela y los padres peleaban? Agradecí al señor Dourado y salí con un plan de acción y un modelo de aviso de desalojo que me ayudó a redactar. En el camino, me detuve en un café para respirar y pensar. Pedí una taza de té y me senté a ver pasar a la gente, cada quien con su vida, sus problemas, sus alegrías. ¿Qué quería realmente? ¿Desalojar a mi hijo y su familia, o recuperar mi autorrespeto, mi dignidad, el control de mi vida? No encontré la respuesta en esa taza, pero sí supe que no podía volver a lo de antes. Al llegar, solo estaba Raquel. Estaba en la sala con un libro, pero al verme lo soltó y se levantó. Mamá, estaba preocupada. Nunca te vas tanto sin avisar. Perdón, querida, sonreí, tocada por su preocupación. Tenía asuntos importantes. Fui a la cocina a preparar la cena. Raquel me siguió. Abuela, quería hablar de ayer, dijo, turbada. Lo que dijo mamá fue horrible. Me da mucha vergüenza. No tienes que avergonzarte por las acciones de tus padres, Raquel, pero la siento, negó, no solo por ayer, por todo lo que te hacen. Es como si no fueras una persona, solo una empleada conveniente. Fui con un abogado hoy, decidí ser honesta, averigüé mis derechos como propietaria. Raquel asintió, sin sorpresa. ¿Vas a desalojarlos? Aún no decido, admití, pero no voy a permitir que me traten como estos años. Entiendo, dijo en voz baja, y apoyaré lo que decidas, incluso si tenemos que mudarnos. Sus palabras me conmovieron. Esta joven mostraba más madurez que sus padres. Gracias, querida, la abracé. Pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti, lo sabes, ¿verdad? Lo sé, se apretó a mí, y yo estaré para ti. Nos quedamos así unos minutos, consolándonos. Luego me aparté y me sequé los ojos. Me voy a cambiar, dije, y preparo la cena. En mi cuarto me alivió ver todo intacto. Nadie había tocado mis discos, movido muebles ni empezado la conversión a oficina. Era buena señal. Quizá Terence sí habló con Darla, como dijo. Desempacé, me bañé, me cambié. Luego ayudé a Raquel, solo pasta con salsa de verduras, pero después de una semana de comida para llevar y congelados, los niños estaban encantados. Darla llegó alrededor de las 8, cuando ya habíamos cenado y limpiado. Entró con el aire de quien carga el mundo. Ah, Marlene asintió al verme. Volviste, sí, sonreí, como prometí. ¿Cómo te fue? Bien, colgó el abrigo en el perchero, mucho trabajo, nuevas responsabilidades, entiendo, asentí. Terence dijo que te quedas hasta tarde todos los días, comenté. Sí, fue a la cocina. Sin oficina en casa, tengo que quedarme más en el trabajo. Una indirecta sutil que ignoré. ¿Podemos hablar?, pregunté. Todos. Tengo noticias. Darla se giró, recelosa. ¿Qué noticias? Vamos a la sala, sugerí. Así no repito. Se encogió de hombros y me siguió.
Terence estaba en el sofá mirando el teléfono. Raquel y Oliver se unieron, sentados juntos. Me quedé de pie, sentí que era lo correcto. He pensado mucho durante mi día fuera empecé, sobre nuestra situación, sobre cómo hemos vivido estos 3 años y cómo quiero vivir de ahora en adelante. Darla cruzó los brazos, lista para defenderse. Terence parecía alarmado, y llegué a la conclusión de que esto no puede continuar. Saqué el aviso de desalojo del bolsillo, así que tomé una decisión. Le entregué el sobre a Terence. Lo abrió, leyó y se puso blanco. ¿Qué es esto? Darla le arrebató el papel y lo revisó rápido. ¿Qué tontería es esta? ¿Un aviso de desalojo? ¿Estás bromeando? No. Darla negué. Nunca hablé tan en serio. No puedes desalojarnos, arrugó el papel. Esta es nuestra casa. No la miré a los ojos. Esta es mi casa. Llevo 38 años pagando la hipoteca. Los dejé entrar hace 3 por compasión, y convirtieron mi hospitalidad en un supuesto derecho para mandarme. Darla se quedó como si la hubieran abofeteado. ¿Qué, los mandamos? Soltó una risa sin alegría. Te cuidamos. Te damos de comer. Limpiamos tus cosas, lavamos tu ropa. No, Darla negué. Yo cocino para toda la familia, yo limpio el departamento, yo lavo su ropa. Y a cambio me llamas estorbo viejo e intentas echarme de mi cuarto. Abrió la boca, pero no encontró respuesta. Mamá, al fin Terence, podemos hablarlo, seguro hay un arreglo. ¿Un arreglo, Terence? Lo miré. Llevo 3 años arreglando, cedí en todo, desde dónde van los utensilios hasta el horario de la tele. Callé cuando Darla me insultó, revolvió mis cosas y despreció mis sentimientos. Aguanté que apostaras el dinero en lugar de ahorrar para su casa. Los dejé creer que esta era su casa, mientras los pagos salían de mi cuenta. Terence bajó la cabeza, reconociendo la verdad. ¿Y sabes lo más triste? Seguí. Lo hice por amor, porque son mi familia. Pero entendí que el amor verdadero no es dejar que te traten como felpudo. El amor verdadero es poner límites sanos y exigir respeto. ¿Y por eso nos echas? La voz de Darla estaba amarga. ¿A tu único hijo y a tus nietos? Les doy 30 días para encontrar otro lugar, respondí. Es más de lo que la ley exige, y estoy dispuesta a ayudar con el primer mes de renta si lo necesitan. Qué generosa, bufó Darla. ¿Y pensaste en los niños? Tendrán que cambiar de escuela, de amigos. De hecho, miré a Raquel y Oliver, quería ofrecerles quedarse conmigo si quieren. Hay cuartos disponibles, mucho espacio. ¿Qué? Darla saltó. ¿Quieres dividir nuestra familia? No negué. Les doy una elección. Raquel tiene 17, se gradúa en un año. Oliver tiene 14, son lo bastante grandes para decidir. Si quieren irse con ustedes, lo entenderé. Si quieren quedarse aquí, esta puerta estará siempre abierta. Darla se volvió a los chicos. ¿Escucharon esta locura? Quiere destruir nuestra familia. Raquel miró a su hermano. Mamá, nadie destruye nada, dijo en voz baja. La abuela solo quiere respeto, y la entiendo. Entonces estás de su lado, entrecerró Darla. Después de todo lo que hemos hecho por ti, no estoy tomando partido, Raquel se irguió. Pero vi cómo trataste a la abuela estos años y no está bien. Darla miró a Oliver. ¿Y tú? ¿También traicionarás a tus padres? Oliver, que había callado, suspiró. Mamá, deja el drama, nadie traiciona a nadie. Esta es la casa de la abuela, y tú y papá no han sido muy amables con ella. Darla parecía traicionada por todos. Buscó apoyo en Terence, pero él miraba el suelo, reacio a intervenir. Bien, dijo al fin. Bien. Así que así será. Muy bien, Marlene, ganaste. Nos mudaremos, como quieres. Pero no creas que seguiremos siendo una familia después de esto. Siempre seremos familia, respondí, pero ahora en mis términos, con respeto mutuo y límites sanos. Darla bufó, agarró la bolsa y salió furiosa, azotando la puerta. Terence se quedó unos segundos, suspiró pesado y la siguió, como siempre, eligiendo el camino de menor resistencia. Quedamos los 3, mis nietos y yo. Silencio, roto solo por el tic-tac del reloj. Abuela, dijo Raquel al fin, ¿segura que no te importa si nos quedamos contigo? Claro que no, sonreí. Esta es su casa tanto como la mía. Pero es decisión de ustedes. Se miraron, comunicándose en silencio. Yo me quedo, dijo Raquel, firme, al menos hasta terminar la prepa. Luego veremos.
Yo también, asintió Oliver. Además, aquí el Internet es bueno para jugar. Reí, sintiendo por primera vez en mucho tiempo un alivio genuino. Entonces, nos organizamos juntos. Se fueron a sus cuartos, Raquel a preparar el examen, Oliver a sus batallas virtuales. Me quedé en la sala, mirando la puerta cerrada tras la que habían desaparecido Terence y Darla. Sabía que volverían por sus cosas, hablarían con los niños, quizá intentarían hacerme cambiar, pero yo no cambiaría. Basta de concesiones, basta de compromisos a costa de mi dignidad. Caminé a la repisa de discos, la misma colección que Eduardo y yo reunimos toda la vida y que Darla quería tirar. Deslicé los dedos por los lomos buscando uno en particular. Ahí estaba, Kind of Blue, de Miles Davis, el disco favorito de Eduardo. Saqué con cuidado el vinilo y lo puse en el tocadiscos. Los sonidos suaves y melancólicos de la trompeta llenaron la sala. Cerré los ojos, dejando que la música me envolviera y me llevara de vuelta a esas noches en que Eduardo y yo nos sentábamos aquí, tomados de la mano, soñando con el futuro. ¿Estarías orgulloso de mí? Le dije en mi mente. Al fin me defendí. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Terence podría ofenderse, Darla sin duda guardaría rencor. Hasta mis nietos podrían reconsiderar su decisión, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía el control de mi vida, que ya no era un fantasma en mi propia casa, sino su legítima dueña. Abrí los ojos y sonreí al mirar las paredes familiares, las fotos sobre la repisa, los sillones acogedores donde solíamos sentarnos en familia. Esta casa había visto tantas historias, felices y tristes, comunes y extraordinarias, y ahora comenzaba un capítulo nuevo. Mi capítulo. Subí un poco el volumen y empecé a moverme al ritmo de la música, lento, insegura al principio, pero cada vez más libre. ¿Hace cuánto no bailaba? 5 años, desde que Eduardo falleció. Pero mi cuerpo recordó los pasos, el ritmo, la libertad que la música me daba. Giré por la sala, dejándome guiar por la trompeta de Miles Davis, como una vez me guió Eduardo en la pista. Y con cada paso, con cada giro, sentí caer el peso de años de humillación y autonegación. Esta era mi casa, mi vida, y por fin recuperaba el derecho de conducirla. Cuando el disco terminó, me detuve en medio de la sala, un poco sin aliento y agradablemente cansada. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí sin esfuerzo, sin ocultar mis verdaderos sentimientos. Raquel estaba en el umbral, observándome con una sonrisa tierna. «Estabas bailando», mamá dijo. «No te veía bailar desde el abuelo». Sí, asentí. «Es hora de recordar cómo se hace». Se acercó y me abrazó. «Qué bueno que volviste», susurró. «La verdadera tú». La abracé fuerte, sabiendo a qué se refería. Yo de verdad había vuelto, no solo a este departamento, sino a mí misma. A Marlene Acevedo, la que sabe lo que vale y no teme defenderse. Y esa Marlene no se irá a ninguna parte. Si te gustó mi historia, puedes apoyarme con una donación. Así podré escribir muchas otras como esta. Muchas gracias de antemano. ¿Y tú, qué harías en el lugar de esta persona? Me encantaría saber tu opinión. Escríbela en los comentarios. Siempre me da curiosidad leer lo que piensan. Ah, y cuéntame también dónde escuchaste esta historia. Si quieres oír más historias de vida como esta, dale like al video y suscríbete al canal. Hay muchas más esperándote. Un gran abrazo y hasta la próxima.